2002 y claro, el famoso fue Jaime. Me tocó impulsar a Giorgio Bon Giovanni, este chico estigmatizado, y claramente el muy famoso es Giorgio Bon Giovanni. Me impulsó, la vida me llevó a impulsar a esta señora contactada de Tepoztlán, Sarita Otero, y claramente se volvió famosa. A Carlos Díaz, el contactado de Tepoztlán, me tocó empujarlo, y claramente él es muy famoso. Llegó un momento en el cual esta misma vida, estos mismos amigos del cielo con los cuales hace muchos años he mantenido una relación, lo tengo que decir, cuando tenía 7 años empezó esta relación. Cuando llegó este año 2002 me dijeron, switch, aquí empiezas a cambiar. Ahora no promociones absolutamente a nadie, ahora comienza a hacerlo tú. Y fue cuando yo empecé a hacer los programas en el Canal Infinito, con Alfredo Adame, etcétera, 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 hasta el día de hoy. Por lo tanto, los OVNI, esta cuestión del contacto extraterrestre, fue el primer tema con el cual yo me acerqué al mundo de lo paranormal. Después vinieron las imágenes de las enigmas de la fe, por ejemplo, las vírgenes, estatuas que lloran sangre, los estigmatizados, la sábana santa, la vida después de la muerte, el motivo de mi último libro, que por cierto, gracias a muchos de ustedes ya casi se me acabó en el stand, y toda la cuestión terapéutica. Yo me volví terapeuta al final. Pero cuando me invitaron los hermanos Figueroa a esta expo, en esta ocasión me dijeron, hoy debes tocar un tema de ovnis, de extraterrestres, hace mucho que no hablas de ello y además te quedan sabrosos esos temas. Y le dije, pues vamos a tocar el único que no he tocado. Hay muchos, claro, pero se me ocurrió abducciones y me dijo, ya vas. Así que el título que le pusieron a la conferencia, que es las abducciones, el lado oscuro del contacto extraterrestre, se les ocurrió a ellos. Así que voy a hablarles del lado oscuro del contacto extraterrestre y les quiero explicar de qué se trata, porque es algo con lo cual vivimos desde hace muchos años y saben que muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos. Así que espero que se vea bien la pantalla. Les voy a ir mostrando muchas de estas cosas que tienen que ver con el contacto extraterrestre. Así que hazme un favor, corre mi video. Vamos a empezar en tipos de contacto extraterrestre. El primero, ahí. Para empezar tenemos que saber qué es el contacto extraterrestre. Así que les voy a explicar que el primer contacto que conocemos es el avistamiento. ¿Quién de ustedes ha visto un ovni? Felicidades, ya están en el tema de los contactados. El segundo tipo de este tipo de contactos, de esta fenomenología, es cuando el avistamiento además deja evidencias de haberse pasado, es decir, una fotografía, el terreno quemado, que se te quemó la piel, que te quedaron marcas en el terreno, etcétera. Todo eso es lo que llamamos un contacto del segundo tipo, es decir, puedo demostrarlo. El primer tipo solo lo vi, ya es mi testimonio. En el segundo yo estoy dándome cuenta. El tercer tipo es cuando vemos a los tripulantes, cuando ya vemos al alien, como dicen por ahí. Hay quien les llama a los extraterrestres ovnis. Bueno, cuando después de ver los ovnis vemos a los ovnis, ese es el contacto. Cuando ya vemos a quién los tripula, cuando ya vemos a alguien que viene e empieza a interactuar contigo. Ese ya es un tercer tipo. Pero en el caso del cuarto tipo, hay no solamente un avistamiento, además se establece una comunicación. Es decir, ya existe una posibilidad de interactuar por alguna situación, un mensaje, una misión, alguna cuestión que está mal en tu entorno, etcétera, lo que sea. Pero el cuarto tipo, eso es lo que me implica. Yo ya empiezo a ver a los seres extraterrestres, pero lo que están viendo son fotografías de estos seres, y estas pues claramente tomadas por diferentes personas. El quinto tipo es el que nos va a ocupar esta tarde, las abducciones. Es lo que se llama secuestros por extraterrestres, visitas de dormitorio. Cuando estos seres, por lo general grises, de coloración gris, estos de este tipo, con grandes ojotes y las cabezotas y los brazos delgaditos, entran en tu habitación y pues literalmente hacen eso que tienen que hacer. Empiezan a tomar muestras, hacen todo lo que ellos necesitan y fueron encargados de hacer, y lo hacen obedientemente, no dudan. Hay otro tipo, lo que se conoce como personificación o bien la misión, cuando alguien ya es mensajero de los extraterrestres, cuando alguien ya está trabajando con ellos, los canalizadores, todo este tipo de personas viven una situación de contacto de sexto tipo, y algunos de ellos dicen, vamos a juntar al grupo porque nos van a llevar después del fin del mundo, etcétera, etcétera. Es muy peligroso este tipo porque se cae normalmente en fanatismos, en ufolatría, en obligatría, pero es el caso más avanzado de todos los contactos
cuando incluso estos seres ya hablan a través de ti y utilizan tu cuerpo para hacer, por ejemplo, sanaciones o etcétera, etcétera. Cuando el de arriba se personifica en el de abajo perfectamente. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, los contactos extraterrestres, pero particularmente sobre las abducciones. Así que, recapitulando, de todos los tipos que vimos, no son así como feos, no son así como sombríos, pero el caso de las abducciones lo puede ser. Lo puede ser porque hay un factor muy importante con el cual se tiene que trabajar, y ese factor muy importante del contacto, o sea, antes que nada entendamos, si se dan cuenta, yo no estoy partiendo de si existen los ovnis o no. Para mí eso es prehistoria. Es un hecho, están aquí. Yo tengo pruebas suficientes como para poder demostrar a cualquiera, no solo que están aquí, sino que llevan siglos aquí. Yo no me voy a detener en ese tema. Si quieren detenerse en ese tema y saber si los ovnis se mueven con petróleo, con luz o con alcohol, vean Tercer Milenio. Todavía hablan de esto y lo hablan bien. Mi caso es diferente. A mí me interesa saber que entendamos que existe el tema de los ovnis, que están aquí, que los extraterrestres los tripulan, y lo que hoy vamos a ver es el punto que más comezón da cuando lo tocamos. Por eso vamos a hablar de abducciones. Dale aquí, por favor. Vamos a empezar a entender qué son las abducciones. Las abducciones, entonces, que se traduce como secuestros y además realizados por extraterrestres, son precisamente esos momentos en los cuales, después de, normalmente, de avistamientos de ovnis, comienzan estos seres a ser vistos por personas. Casi siempre ocurren de noche, casi siempre ocurren mientras duermes, y las personas empiezan a relatarte cuando entran en terapia que claramente, incluso a veces a través de la hipnosis regresiva, que estas entidades los molestaron, que ellos a través del sueño empezaron a tener inquietud, y después empezaron a llegar pues estas personitas. Las personas llegan casi siempre en una forma furtiva. Muchas veces las personas no recuerdan a los extraterrestres y lo empiezan a bloquear en sus cerebros por un proceso que existe de la psicología, de bloquear la mente, y recordamos, por ejemplo, un perro, una lechuza, un búho, algo que no nos agrada, lo asociamos con cosas feas. Entonces trabajan de esa manera, y cuando en la hipnosis regresiva empiezan a revivirse este tipo de experiencias, casi siempre no son gratas. Casi siempre te llevaron a fuerza de tu habitación, muchas veces arrastrándote, muchas veces te hicieron pasar a través del techo, muchas veces hicieron cosas que no eran gratas para nosotros. A este punto les tengo que decir, en el año 1998, finales, 99, después de la primera temporada del programa Tercer Milenio, que hicimos del 97 hasta 98, tuvimos algo muy interesante con las abducciones. Empecé, ese fui yo, mi iniciativa, a convocar a través del programa Tercer Milenio cuando empecé a presentar todo esto. Por cierto, aquí traigo un DVD con esos programas de ese entonces, si quieren, si nos da tiempo, los podemos ver, por lo menos un reportajito. Y empecé a decir, si ustedes tienen casos de abducciones, si ustedes, claro, no era yo, era Jaime Maussan, si tienen algún caso de abducción, si usted sospecha que se lo han llevado, ha tenido sueños recurrentes que tienen que ver con este tema, contáctenos. Bien, me contactaron personas que yo nunca, así jamás me imaginé que me iban a contactar. Solo les puedo decir, porque hay una confidencialidad como terapeuta, no se los puedo decir quiénes son, pero les puedo decir que había artistas muy conocidos y dos hijos de un presidente también bastante popular. Bueno, ¿qué presidente no ha sido popular en el país? Así que los dos hijos, pero particularmente la hija, y si quieren pistas, muy muy bonita, de uno de los presidentes que tiene ya bastante tiempo de haber estado, eran personas que se acercaron porque habían vivido estas historias. Entonces estábamos en grupos tipo Alcohólicos Anónimos, y ellos contaban lo que recordaban, unos porque intuían que algo había pasado, otros se acordaban perfectamente. Pero hubo otros, ya les voy a hablar en su momento, que además traían pruebas de que les había pasado eso. Ya les voy a hablar de esas pruebas. En todo caso, fue toda una investigación que duró alrededor de 2 años. Yo ya investigaba el tema, pero con ellos estuvimos cerca de 2 años, prácticamente cada semana, reuniéndonos en secreto, y lo que hicimos fue ayudarlos con psicólogos, con terapeutas de la mente, yo mismo a través de la hipnosis regresiva y todo lo que conozco de los ovnis y del contacto. Y además, esto que les voy a decir es casi una barbaridad. Una chica, les puedo decir no el nombre, por confidencialidad, Cecilia, vamos a llamarla Cecilia, resultó ser una niña
Ahí les va, ¿eh? Una niña híbrida, una niña mitad y mitad, producto de una de las abducciones vivida en Costa Rica. Conocí a la familia cuando yo hacía programas en 1989 y 91 en televisión mexiquense. Se acercaron a mí y me presentaron a la nena. Desde 1989 yo comencé a grabar. Hacía con mi cámara de video, grababa y solo conversaba. Y ella se acordaba de muchas cosas. Era lo que hoy llamamos una niña índigo, pero muy especial. De piel muy diferente, de orejas muy largas, que hablaba prácticamente cualquier idioma de la tierra, que las matemáticas las tenía por arriba y por abajo. Era de esas niñas que dice, a ver, la raíz 345 en base 4 con límites infinito y 0 de la potencia 64 de 43. Ah, pues 3.9415. Así, rápida era. Ella podía hacer eso y tenía todas las tesituras musicales. Pues muchos de los chicos que vivían esta experiencia y que a través de la experiencia de la hipnosis regresiva empezaron a recordar bien. La sorpresa es que varios de ellos la recordaron a ella estando adentro de la nave haciendo los procesos de abducción. ¿A qué procesos me refiero? Vámonos a la abducciones 2, por favor. Esos procesos son totalmente intrusivos. Te llevan a la nave no para que conozcas, no para que tengas un tour, no para que vayas de paseo. Te llevan porque hay un proceso muy delicado que tienen que cumplir contigo. Hay muchos expertos, yo trabajé con varios de ellos. Uno de ellos, el que vimos ahí, Bob Hopkins, de la Universidad en Nueva York, de hecho el autor de muchos de estos libros, el doctor John Mack, director del pabellón de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que por cierto murió asesinado por causa de este tema. Empezaron a darse cuenta que esta cuestión de los extraterrestres que empezaban a ser recordados y que parecían humanos muchos de ellos, pero no todos lo eran totalmente, empezó a generar una gran ámpula en la comunidad científica porque empezó a haber pruebas, empezó a haber evidencias, fue contundente el caso. Los casos, hubo muchos. El caso es que cuando todo esto empezó a salir a la luz pública y las personas empezaron a decir, es que está pasando, había habido anteriormente un libro de un hombre que se llama Whitley Strieber, que se llama Communion, con el cual vimos esa cara de huevo de los extraterrestres, que es con quien empezó todo a trabajarse. Y este personaje, cuando publicó el libro, abrió por completo la caja de Pandora porque resulta que muchos norteamericanos vivían la experiencia. Y relatan que la experiencia consistía casi siempre en que te llevan a la nave a fuerzas, que te arrastran literalmente de tu habitación a fuerzas, y que estando en la nave te ponen en una tipo plancha de quirófano a fuerzas. A veces los amarraban o a veces simplemente los inmovilizaban, y estas personitas, esos grises de rostro sombrío, de grandes ojos y que nunca hablan, empezaban a tomar muestras de diferentes partes de sus cuerpos, de los ojos, de las conjuntivas, de la nariz, como lo hacen los médicos, los carrillos, de todas las células epiteliales de la boca, de la vagina, óvulos, espermatozoides. Y en algunos casos, estoy hablando de un caso muy particular en Brasil, Antonio Vilas Boas. Antonio fue violado por una extraterrestre y lo hicieron violar a un extraterrestre. También aquí en México, he hablado allá, de hecho, con gente que son sus descendientes en Tijuana. Tuvimos al profesor Narciso Genovese, un profesor además muy conocido, muy respetado, que... bueno, todos en Tijuana sabían de él. Medio Tijuana fue su alumno. Era uno de esos profesores de primaria que todo el mundo quiere. Pues bien, también él fue abducido. Y él contaba sus historias y uno le podía creer. Aquí en Monterrey estaba Rolando Quiroga Valero. Y Rolando vivió encuentros con extraterrestres también. Y en alguna ocasión vivió un tema como la abducción. Son nombres que yo estoy diciendo que si ustedes recuerdan o si los quieren apuntar, los pueden investigar. Rolando creo que falleció hace no mucho, creo. Casi estoy seguro que sí. Pero Rolando vivía experiencias de esta naturaleza. Yo con ellos confirmaba todo lo que aprendí con el Dr. John Mack y con los que yo tenía de mis abducidos. Y me resultó muy interesante que la constante se repetía en todo el mundo. Déjenme que les cuente algo. Esto no es nuevo. Tiene muchos años de haber empezado. Esto comienza allá por los años 60 a ser público a través de este caso que se conoce como Betty y Barney Hill. Es un matrimonio interracial de una mujer blanca, de un caballero de color, que en una noche, esta es la fotografía de ellos dos, de hecho tuve la oportunidad antes de morir de hablar con ella, ya muy ancianita, y ellos empezaron a decir a través de los medios de comunicación que bueno, que había habido una nave que había
inutilizado el automóvil, que de repente se apagó en medio de la noche, que van en la carretera, ya saben, típico. Y entonces ellos empezaron a sentir que ya cuando de repente estaban en el camino, no era como la hora que debía ser. Y cuando se dieron cuenta, habían pasado 4 horas y no lo habían visto nada. No habían sabido que había pasado en 4 horas. Lo que se llaman tiempos perdidos, missing times. Bien, empezaron a decirlo ante los medios porque levantaron una demanda y dijeron, es que no sabemos qué nos pasó, estamos perdidos. Y entonces, de ahí empezaron los expertos, en ese entonces, a preguntarle sobre todo a ella qué había pasado. Fue muy interesante porque en esos años, estoy hablando de los años 60, él precisamente, uno de los doctores que estuvo al frente de estas investigaciones en el Instituto Smithsoniano, haciendo las grabaciones y todos los relatos de ella, empezaron a darse cuenta que ella empezó a hacer dibujos así como en trance, y sorpresivamente, en los años 60 no teníamos la astronomía desarrollada como el día de hoy, pero sorpresivamente los dibujos que ella empezó a hacer eran los mapas estelares de la constelación Zeta Reticulum, que tiene 2 soles particularmente, Tau Ceti, y bueno, y ella relataba también a través de la hipnosis que empezaron a tomar células de ella y que inclusive más adelante empezaron a trabajar con algo que era como lo que hoy conocemos como la paroscopía y que entonces en los 60 no se conocía. Dices que me metían como una especie de tubo y trabajaban como con agujitas y me sacaron un óvulo, no me tocaron la vagina, simplemente entraron por ahí. Y después haciendo los mapas, una astrónoma que pudo ver estos mapas descubrió, esta es la astrónoma, descubrió que era justamente la ubicación de las estrellas de las cuales ella, la doctora Barney Hill, recibió que era la proveniencia de estos seres. Por eso hoy sabemos que es Zeta Reticulum, por este caso tan antiguo. Esto era como muy extraordinario en los 60s. En los 90s fue súper común porque fueron cientos, literalmente, de personas las que afirmaban estar siendo secuestradas por extraterrestres. Entonces, el caso de Betty Barney Hill sentó precedentes porque fue la primera vez que supimos que daban mensajes, fue la primera vez que supimos que podían apagar el automóvil, fue la primera vez que también sabíamos, que todo lo relatan en un libro que se llama El viaje interrumpido, y también sabíamos que estos seres eran como malos, eran como feos, eran como insensibles, como mala onda, mala vibra, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era hacer lo que se les encargaba. Ya lo vamos a entender. El caso es que Betty es ella, empezó a recibir mensajes cada vez más frecuentes y se dio cuenta de que era una situación en la cual estos seres sombríos, de ojos grandes, oscuros, realmente querían ayudar a una parte de la humanidad que estaba como preparada para dar un paso más adelante de la inercia en la cual se estaba viviendo. Esto ocurrió a través del tiempo. Ahora, ¿tenemos audio? ¿Encontramos el audio o no lo pudiste activar el audio? Porque todos los videos han tenido audio, ¿eh? Todos. Ahora vamos a tener una entrevista, por eso quiero saber si lo tienes o no, si no yo lo relato en la entrevista. Vamos a escuchar un poquito de lo que el doctor John Mack me dijo en Australia. Cuando yo lo encontré la primera vez, tuve la oportunidad de conversar muchas horas con él allá en el país de los canguros. Y el doctor, deténlo. Ya sabemos que sí tiene audio. Ahora les voy a decir, si quieres les dejan la pantalla grande y ponme en la pleca del inicio. El doctor John Mack tuvo esta osadía de entrar con el tema de las abducciones porque Dominique, que era su novia de entonces, recuerden, él es fue el director del pabellón de psiquiatría de la Universidad de Harvard. No era cualquier gato, era el director del pabellón de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Alguien que no es precisamente mentiras lo que dice. Bien, él, cuando su propia novia Dominique le empezó a hablar de que una amiga suya estaba teniendo como sueños recurrentes y que parecía que veía tipo fantasmas y esto, pues él dijo, igual le podemos ayudar, tráemela. Y resultó que empezaba a tenerle miedo, por ejemplo, y en una película muy padre, un documental que se llama Intruders, lo ejemplifican como que estaba cocinando unos huevos y como estaban los 2 huevos ahí estrellados en la sartén, empezó a darle mucho miedo porque le recordaba los ojos de los aliens. Después, si estaba sola, sentía que la perseguían y empezó a tener como delirio de persecución. Cuando él empezó a trabajar por delirio de persecución con esta mujer, se empezó a dar cuenta en la hipnosis, porque él, como buen psiquiatra, dijo, vámonos atrás y vamos a ver hasta dónde puedo llegar en la mente inconsciente. Sorpresa, encontró extraterrestres que entraban a través de la pared
y que se llevaban a esta mujer y le hacían cosas. Un caso aparte, hasta que le tocó otro caso de Los Ángeles, él estaba en Boston. Bien, el otro caso estaba hasta Los Ángeles, y hasta Los Ángeles, que es un montonazo de distancia, casi son 6 horas de vuelo, comenzó un caso semejante. Le llegó al doctor Mack y fueron las mismas cosas, los mismos relatos, los mismos problemas. Y él dijo, bueno, se están volviendo locos. Pero llegó un tercero de Miami, llegó un cuarto de Houston, llegó un quinto de Atlanta, llegó otro más de Nueva York. Y de ahí la fila ya no se acabó. En su libro Abductions, el doctor Mack relata el caso de por lo menos 100 personas que vivieron esto, y ya para el quinto, él ya había dicho, hey, aquí está pasando algo, estos no están locos, estos no pueden estar inventando historias, sobre todo estando tan lejos unos de otros. Cuando empezó a viajar, cuando lo encontramos y lo entrevistamos y lo invitamos, vente, vámonos a Australia, encontramos casos de abducción entre los aborígenes australianos. Encontramos un caso impresionante, en particular en África, con uno de los jefes más importantes de las tribus africanas, descendiente directo de uno que seguramente vieron por televisión los que tienen más de 40 años, descendiente del señor Shaka Zulu, este gran jefe Zulu que se comía a sus propios congéneres. Pues bien, uno de estos descendientes, que se llama Credo Modwa, tuvo la oportunidad de vivir una abducción. Nosotros lo entrevistamos en África y fue impresionante cuando nos contaba él cómo terminaron defendiéndose de estos seres grises al punto de matar a uno de ellos y comérselo, son caníbales. Entonces, imagínense a qué niveles se habla. Y claro, son personas que no ven la televisión, no pueden estar siendo de alguna manera influenciadas porque nosotros presentamos esos casos. Entonces el doctor Mack, viendo tal consistencia, armó un protocolo científico y encontró cosas impresionantes. Déjenme ponérselas, no sé si lo alcancen a leer. Si no lo alcanzan a leer, ahí está escrito, alcanzan a leer también los de atrás, porque si no yo se los leo y se los digo mientras él va hablando. Yo no tengo problemas en hacerlo. Entonces yo se los leo también, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo para que lo escuchen quienes hablen de escuchar inglés, y si no yo se los estoy diciendo en español. Vamos adelante. Esa es la primera parte. Una de las cosas más interesantes de esto es la relación entre el trauma y la transformación que ocurre en estas personas. No contradigo que algo de esto es hiriente y traumático, que es malo y negativo, pero en realidad no lo es. Es tanto traumático, sí, pero los abducidos crecen a un nivel completamente diferente de intuición interna del modo en el que ellos viven. Critican completamente la forma de acercamiento entre unos y otros, así que como critican el sistema político y del medio ambiente. Y es que no es solo un proceso individual de crecimiento, sino que parece ser algo que está afectando potencialmente el modo en el que nos vemos a nosotros mismos y a nuestra realidad. Esa primera parte de esa pequeña entrevista, que fue muy larga, nos habla de algo que es muy trascendente. No nos dice hay que tenerle miedo a los ovnis, nos dice esto es real y les está pasando a personas muy interesantes que después de haber vivido una abducción despertaron espiritualmente, se volvieron guerreros, se volvieron estandartes de justicia, de valores, se volvieron vegetarianos, cambiaron de religión o dejaron la religión de lado, se volvieron conscientes de su realidad, entendieron su valor como personas. Eso es el jugo de lo que está diciendo el director de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Piensen. Después lo fui inquiriendo sobre muchas cosas. Es una entrevista que duró cerca de 3 horas, ahí sentados en Australia hablando. Esta es otra parte que me interesa mucho que veamos y quiero esto ponérselos para que entendamos hacia dónde voy, porque hay pruebas de que esto va ocurriendo. Vamos a ponerlo y vamos a escucharlo donde se pueda. Yo se los voy leyendo otra vez. Nuestra cultura científica occidental ha negado esta realidad, así que esta emerge con una nueva forma y está bien. Si se nos niegan, entonces vamos a llamar, dicen estos seres, a sus puertas, de modo que ustedes nos entiendan. O sea, vamos a poner naves que se parecen a aviones y en efecto nosotros entendemos las naves. También las abducciones, hoy las entendemos las abducciones, cuando se llevan físicamente a la gente, cortes y lesiones en los cuerpos de la gente. Claro, esto nos está hablando con un lenguaje material. Y si ese es el único lenguaje que nosotros conocemos como terrestres, entonces lo que es invisible nos hablará utilizando este lenguaje. ¿Por qué dice esto John? Porque la gente creía que esto eran sueños, creía que eran fantasías. Pero habla de algo muy importante, cortes en los cuerpos. ¿A qué me refiero con cortes en los cuerpos? Vámonos aquí. Hay personas de las que encontramos que decían, es que aquí me duele, es que tengo como dolores de cabeza. Bien,
Dr. Mack decía cortes en los cuerpos. ¿Por qué? Porque después de las abducciones, después de los relatos, había muchas personas que les cambiaban la vida y les pasaban cosas, fundían en los focos, las computadoras, los televisores. ¿Y saben esto a raíz de qué? A raíz de que eran implantados, a raíz de que en sus cuerpos se presentaban